lectura entonces, luego de haber deliberado, al acta que contiene la decisión del tribunal. Acta de deliberación RIT 80-2020. Santiago, 15 de septiembre de 2020. Esta sala del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 339 y 341 del Código Procesal Penal, ha resuelto por unanimidad condenar al acusado Alejandro Samuel Carvajal Gutiérrez como autor de un delito frustrado de incendio ilícito previsto y sancionado en el artículo 476, número 2 del Código Penal, toda vez que la prueba de cargo contó con una serie de atributos probatorios que condujeron a formar el convencimiento del tribunal acerca del siguiente hecho. El 8 de noviembre de 2019, alrededor de las 19 horas, Alejandro Samuel Carvajal Gutiérrez ingresó por Ramón Carnicer al sector posterior del inmueble que albergaba a la Universidad Pedro de Valdivia, ubicada en Avenida Vicuña Maquena, número 44, comuna de Providencia, y arrojó líquido acelerante sobre una cortina de la sala del primer piso, que se encontraba con fuego, avivándose y no propagándose, limitándose la acción del fuego a este punto focal, sin que se extendiera ni se conectara con el resto del inmueble. Luego de esta acción, abandonó el lugar, siendo posteriormente detenido en Alameda Bernardo O'Higgins por Lord Cochrane, por funcionarios de Carabineros, a raíz de un seguimiento que hiciera de él un funcionario que presenció y grabó un video de la acción, incautándose en poder del imputado, entre otras cosas, una mochila que luego de las pericias pertinentes se determinó tenía presencia de residuos de líquidos inflamables. Los fundamentos de lo anteriormente resuelto, valorando la prueba rendida de conformidad a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, se han determinado con la declaración del funcionario don Luis Alarcón, testigo directo y presencial de los hechos, quien graficó sus dichos a través del video incorporado al juicio como evidencia número 5, aunado a los testimonios de los funcionarios aprensores, señor Faúndez y señora Burto. Estos últimos dieron cuenta de la detención e incautación de especies de imputado. Acciones que fueron complementadas con lo señalado por el funcionario Axel Pérez, quien se encontraba a la sazón a cargo de una aeronave remotamente tripulada, entre paréntesis drone, que ubicó al acusado según las indicaciones que le diera Senco, unido a la declaración de don Luis González, quien transcribió las comunicaciones recién señaladas, y la prueba documental número 2, en que consta dicha transcripción. Ello en concordancia con el testimonio de don Cristian Cáceres, que realizó una comparación de imágenes entre aquellas relativas al video, evidencia número 5, entre paréntesis, y las tomadas al detenido, concluyendo que existían puntos de coincidencia que permitían determinar su ubicación en el sitio del suceso, contándose finalmente con la declaración del capitán Nicolás Valenzuela, quien sistematizó estos elementos incriminatorios como oficial a cargo del caso. Se contó por otra parte, con las pericias de que dieron cuenta don Héctor Casanova y doña Marcela Guerrero, habiendo concluido esta última que en un trozo de la mochila incautada al encartado, entre paréntesis E4.1, se detectó la presencia de residuos de líquidos inflamables. En relación al inmueble y sus daños, declararon don Pablo Rubio y don Rodolfo Canaval, punto que además fue ilustrado por el perito don Juan Mozalbet. Finalmente, en relación a la dinámica del incendio, se consideró lo señalado por el perito don Claudio Vaca, quien hizo alusión además a la prueba documental número 3, probanzas que, entre otras, resultaran conducentes a fin de tener por acreditado el sustrato fáctico consignado en la acusación, como asimismo cada uno de los elementos que típicamente lo configuran, junto con la participación culpable atribuida a Carvajal Gutiérrez en los términos del artículo 15, número 1 del Código Penal. En cuanto al grado de desarrollo del injusto, ha de considerarse que el tribunal, al analizar este caso en concreto, ha estimado el reproche convicto en las acciones desplegadas por el hechor y la real magnitud del daño por él provocado, sin que pueda extenderse dicha culpabilidad a acciones desconectadas y que corresponden a hechos no relacionados con aquel que efectivamente cometió. En ese orden de ideas, se trató en este caso de un delito frustrado,
ya que el delincuente puso todo de su parte para la consecución del resultado, no habiéndose producido este por razones ajenas a su voluntad, por entender que se trata de un delito de peligro concreto, debe existir una real afectación de los bienes jurídicos, perdón, por entender que se trata de un delito de peligro en concreto, debe existir una real afectación de los bienes jurídicos protegidos, por lo que la sola presencia del fuego no es suficiente para estimar la consumación, la que se producirá cuando, entre comillas, el fuego tome cuerpo y se produzca un verdadero abrazamiento que escapa del control del autor, del hechor, entre paréntesis, Labatut/Centeno, 2 en números romanos, 240. Lo que no aconteció en este caso, al menos en cuanto a la acción concreta atribuible al acusado. En efecto, se concluyó que el delito se encontraba en grado imperfecto de desarrollo, considerando especialmente los claros y determinados dichos del perito de incendios, señor Vaca, quien afirmó que la sala en cuestión constituyó una segunda zona focal independiente y desconectada del foco ubicado en el segundo piso de la casona Schneider, que causó su destrucción. De esta manera, habiéndose evidenciado un daño por el fuego acotado en la misma, este resultado es el que se debe atribuir penalmente a Carvajal Gutiérrez, mas no el de la casona propiamente tal, que fue destruida por la acción de terceros desconocidos, a consecuencia de fuego causado en una zona focal distinta y desvinculada de aquella de la sala. En este sentido, más allá de la conexión funcional de que hablara el perito Monsalvet, lo cierto es que la casona se distinguía no solo por su especial estilo arquitectónico, sino que además por haberse construido totalmente de madera, en tanto que la parte posterior correspondía a una construcción moderna adosada a la misma, edificada con un muy diverso tipo de material. Se desestima con lo anterior, la petición de la parte querellante de Universidad Pedro de Valdivia de encontrar los hechos en el tipo penal del artículo 475, número 1 o 2 del Código Penal, por cuanto, en relación al numeral 1, ninguna prueba fue aportada en orden a acreditar el dolo necesario del autor en cuanto a prever las circunstancias de encontrarse alguna persona al interior del inmueble. Y en relación al número 2, si bien se acreditó con la documental número 1 que el inmueble conocido como casona Schneider era de conservación histórica, esta figura grabada se fundamenta en el daño o peligro que se produce para el patrimonio cultural de la comunidad, que debe ser relacionada con el dolo de la gente, cuestión que tampoco fue acreditada, ya que la acción del sujeto activo estuvo circunscrita a la parte posterior de la universidad, inmueble al que ingresó por Ramón Carnicer, lugar donde no necesariamente resulta ostensible la edificación antigua, por lo que no puede darse dicho título de castigo si no se demostró en el juicio que la voluntad del autor estuviera dirigida a afectar la mencionada casona, sobre la cual se erige la especial y grave figura delictiva propuesta por el acusador particular. En cuanto a la circunstancia agravatoria invocada por el querellante Universidad Pedro de Valdivia, prevista en el artículo 12, número 10 del Código Penal, esto es, entre comillas, cometer el delito con ocasión de incendio, naufragio, sedición, tumulto o conmoción popular u otra calamidad o desgracia, especificada en este caso en haberse cometido el delito con ocasión de conmoción popular, esta será acogida por cuanto, entendiendo tal concepto como, entre comillas, tumulto, levantamiento, alteración de un estado, provincia o pueblo, entre paréntesis, definición RAE, claramente se da dicha circunstancia, respecto de la cual incluso dio cuenta la propia prueba de la defensa, entre paréntesis, otros medios número 1, ya que en los momentos en que ocurrió el ilícito, se estaban llevando a cabo marchas y otras manifestaciones en dicho sector en el marco de las protestas y desmanes que se sucedían a contar del 18 de octubre del año pasado, elemento fáctico aprovechado por el agente a fin de llevar a cabo su acción, lo que abona el desvalor de la conducta sancionada, cuyo fundamento reside en la mayor facilidad con que éste ejecuta su propósito y en la mayor reprochabilidad que conlleva cometer delitos en estas circunstancias. Se rechaza de esta forma el petitorio de absolución planteado por la defensa penal, por cuanto se acreditaron fehacientemente las postulaciones fácticas de los acusadores en los términos ya anotados,
sin que la prueba presentara fisuras que permitan fundamentar una duda razonable. En efecto, no vislumbró esta magistratura vulneración alguna de garantías constitucionales que permitieran teñir de licitud la prueba presentada, ni estas fueron por lo demás señaladas por la defensa penal. Muy por el contrario, el actuar policial se enmarcó dentro de los parámetros legales, ya que se trató de un delito flagrante en el que la policía no solo podía, sino que debía realizar las diligencias cuestionadas por la defensa, punto que se desarrollará en la sentencia definitiva. La audiencia de comunicación de la sentencia se llevará a cabo el día martes 22 de septiembre en curso a las 15 horas, quedando en este acto las partes notificadas de la presente resolución. La sentencia será redactada por la magistrada doña Rosana Costa Barraza. RUC 1901209-154-3, RIT 80-2020. Pronunciada por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, integrado por los magistrados titulares doña Blanca Roja Arancibia, jueza presidenta, don Carlos Escobar Salazar, juez integrante, y doña Rosana Costa Barraza, jueza redactora. Muy bien, habiéndose dado un veredicto condenatorio, corresponde abrir debate en los términos del artículo 343 del Código Procesal Penal para los efectos de determinar la pena en concreto a aplicar y la forma de cumplimiento de la misma. Tiene la palabra el señor fiscal. Vuestra Señoría, la Fiscalía, conforme se señalaba, o se señala en la acusación presentada ante el Tribunal de Garantía y que se contiene en el auto de apertura, del cual se dio en parte lectura al comienzo de esta audiencia de juicio, como circunstancia modificatoria se reconoce la irreprochable conducta anterior, la atenuante del artículo 11, número 6, en atención a que, entre otros, el extracto de filiación y antecedentes registra una anotación, se encuentra libre de anotaciones prontuariales pretéritas que impliquen alguna condena. De ese punto de vista, magistrado, se sostiene la misma circunstancia atenuante, y en atención a la circunstancia agravante recogida en el veredicto que vuestra Señoría recién acaba de dar lectura, la Fiscalía, conforme a lo dispuesto en los artículos 65 y siguientes del Código Penal, va a solicitar se imponga al condenado una pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, con las accesorias legales respectivas, su Señoría. Muy bien, el Ministerio del Interior. Gracias, su señoría. Aparte se va a adherir a la petición del Ministerio Público y agregar, yo no sé si se me escucha bien, al parecer aparezco como conexión de internet inestable. ¿Cómo? Indicar que el cumplimiento sea efectivo, que nos vamos a adherir a la petición del Ministerio Público, Sí, no, si eso lo escuché. Agregando a su vez que el cumplimiento de la pena sea de cumplimiento efectivo, su señoría. ¿Con qué fundamento? Básicamente, su señoría, la ley 18.216 es una ley que otorga la posibilidad de un cumplimiento sustitutivo de una pena. Y para eso habrá que acreditarse por parte de la defensa la existencia de los elementos subjetivos que establece la ley para los efectos de poder llevar a cabo un cumplimiento sustitutivo. Es consorte, obviamente, del tribunal poder decretarlo, pero no obstante eso, y conforme variadas disposiciones que se establece en la ley, en este caso, y conforme a la posibilidad por indicar, la ley establece que, por ejemplo, para una reclusión nocturna, en el artículo 8 deberá cumplirse con determinados requisitos. En este caso, por ejemplo, indica la letra C que si los antecedentes personales del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible y a la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito permiten presumir que la medida de reclusión lo disuadirá de cometer nuevos delitos. Pues bien,
Dicho eso, su señoría, acá el Estado, a través de los tribunales de justicia, han determinado la culpabilidad. En las últimas palabras que hemos escuchado del acusado, hoy día condenado, no escuchamos la palabra, la palabra indecente, estudiante. Perdón, antes que continúe, señor abogado, las últimas palabras del acusado son un derecho que se le da para que se refiera al juicio que presenció y no son valorables. Bueno, este querellante tiene la posibilidad de dar su opinión y su parecer y entregar lo que él estime en el marco del derecho. Pues bien, no hemos visto arrepentimiento, no hemos visto perdón, no hemos visto colaboración, no hemos visto ninguna de esas situaciones. Lo que sí hemos visto es hoy día un gran daño que se le ha hecho a un sinnúmero de personas. Razón por la cual, y al no encontrarnos con antecedentes que den cuenta de que se permita o se pueda presumir que esta situación disuadirá, una pena sustituida disuadirá al acusado, solicitamos que la misma pena sea de cumplimiento efectivo. ¿Eso es? Sí, señoría. Ya. La Universidad Pedro de Valdivia, por favor. Gracias, magistrado. Señoría, en atención al veredicto que acabamos de escuchar, solicito al tribunal que imponga la pena en el máximo del marco legal que establece la ley, conforme la tipificación y el grado de desarrollo que ha establecido el tribunal, por lo cual adhiero a la petición del Ministerio Público de imponer la pena en el máximo del marco penal, esto es, de la pena de presidio mayor en grado, perdón, de presidio menor en grado máximo, esto es la pena de 5 años de 5 años, considerando especialmente la compensación racional que establece el artículo 68 del Código Penal, considerando que el tribunal ha establecido la agravante del 12 número 10 alegado por esta parte, y también considerando que esta parte reconoce, al igual que el resto de los acusadores, la atenuante de la irreprochable conducta anterior del imputado, por lo cual procede su compensación racional, y de conformidad al último criterio legal establecido por nuestro legislador penal para la determinación de una pena, corresponde determinar la extensión del mal ocasionado. Creo, señoría, que hemos visto que se destruyó una sede universitaria, se dejó sin sede a más de 500 alumnos universitarios, se destruyó mobiliario o más que significaron indemnizaciones muy elevadas por más de 11.000 UF conforme las documental que se incorporó a juicio, y creo que eso justifica, magistrado, la imposición de la pena considerando este último criterio de la extensión del mal causado en el máximo del marco legal, esto de los 5 años. Y en relación a la forma de cumplimiento, recojo el planteamiento que ha hecho el abogado del Ministerio del Interior. El imputado es una persona que, conforme a la prueba rendida y conforme al hecho establecido, es una persona que salió, que a pesar de tener una familia, a pesar de, según hemos podido conocer en forma general, haber terminado el colegio, haber recibido educación, de, como él mismo lo hemos escuchado también, hemos visto que no tiene antecedentes penales anteriores, sin embargo, él cargó combustible para salir a quemar ese día, aprovechándose de la situación de tumulto, de conmoción popular que vivía el país. Y esto, señoría, creo que el tribunal debe considerarlo al momento de determinar la forma de cumplimiento, por cuanto la ley 18.216, en su artículo número 15 bis, que establece los requisitos para la concesión del beneficio que le correspondería, teóricamente, cuál sería la de la libertad vigilada intensiva, exige que los antecedentes sociales y características de personalidad del imputado, su conducta anterior y posterior, la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito, permiten concluir que una intervención individualizada pueda parecer eficaz para su efectiva reinserción social. Sin perjuicio de los antecedentes que podría acompañar la defensa a continuación de mis palabras, señoría, creo que aquí estamos ante una persona que, insisto, teniendo toda la formación y todo el apoyo social de una familia, tomó una decisión de conseguir combustible para salir a quemar ese día, y eso, señoría, creo que
significa un grave atentado porque significa confundir lo que es la manifestación de una idea, la manifestación de una voluntad de cambio social, con la de la destrucción, la del quemar la propiedad ajena, y eso, señoría, creo que es una conducta de especial gravedad. Por eso es que el legislador establece estos marcos penales para un delito como el delito de incendio, razón por la cual creo que, además, no declaró el imputado en el juicio, nunca conocimos su versión de los hechos, no hay hasta ahora ninguna expresión personal de arrepentimiento, de perdón o de reconocimiento del daño ocasionado, de tal manera que creo, señoría, que aquí el tribunal pido que sea especialmente estricto al momento de poder ponderar la concurrencia de los requisitos legales para la concesión de este beneficio, y esta parte estará especialmente atenta a ello, por lo cual solicito al tribunal entonces, señoría, que considerando que hasta ahora no existen antecedentes que justifiquen la concesión, especialmente los antecedentes subjetivos respecto a la modalidad y móviles determinantes de la acción, y por la gravedad y sus resultados, solicito entonces que se imponga la pena de manera efectiva al acusado. Eso es, señoría. Muchas gracias. La defensa. Gracias, señoría. Señoría, la defensa va a solicitar, no obstante que hay jurisprudencia zigzagueante con respecto a eso, que se aplique el 11 número 6, pero también el 68 bis, que esta atenuante sea muy calificada, y por los siguientes antecedentes. El extracto de filiación y antecedentes que ya conocen cada uno de los partícipes en el presente juicio, de Alejandro Samuel Carvajal Gutiérrez. Su sistema SAF de Alejandro Samuel Carvajal Gutiérrez, en donde el OS9 lo investigó, dice: penales anteriores no registra, causas pendientes no registra, reincidencia no registra, BUD no registra. También investigó a su padre, en el cual dice que no tiene antecedentes penales, no tiene causas pendientes, no registra. También investigó a su madre, dice que no tiene antecedentes penales, no tiene causas pendientes, no registra. Así las cosas, señoría, me guardaría algunos antecedentes para argumentar el 15 bis. La defensa solicitaría, en función que se aplique el 68 bis, que se ha aplicado en otros casos similares, la pena de 3 años y 1 día en la modalidad de libertad vigilada intensiva, teniendo en cuenta lo siguiente. Con la reforma a la ley 18.016, la ley 20.603 tiene toda un historial con respecto a ello. Ahí se insertó el 15 bis, y con respecto a ello, esta parte tiene acompañar los siguientes antecedentes. El primero es un informe socioeconómico realizado por que lo puedo acompañar posteriormente, obviamente a través de cómo se estableció los sistemas de incorporación de documentos. Sí. El informe socioeconómico de don Eduardo Fuentes Morales, RUT 16.200.054-3, es perito nombrado por la Ilustre Corte de Apelaciones de Valparaíso y de Santiago. Él hizo un informe social con respecto hay un informe social, las características de mi representado, que no es la parte que quiero incorporar expresamente. El instrumento, como lo llevó a cabo, la aplicación de instrumento audit, identificación familiar, que voy a leer muy resumidamente. El imputado mantiene residencia junto a su familia de origen en su hogar biparental, con la presencia de un tío por línea materna que contiene enfermedades mentales y por quien debe mantener resguardo de forma permanente. Hay antecedentes de los ingresos. La madre del imputado, que tiene 57 años, quien es casada, con educación media completa, quien se desempeña como microempresaria, es quien mantiene el cuidado de su hermano, y el resguardo de familia es permanente con flexibilidad horaria. Voy a dar a conocer los antecedentes de la vivienda. El lugar donde reside Alejandro es una vivienda de herencia sin posesión efectiva, de material mixto, ubicada en la comuna de Santiago Centro, con escasos minutos del centro de la comuna de Santiago. Evaluación de tipo profesional y socioeconómica. Don Alejandro Largo Subira ha presentado un desarrollo laboral y educativo efectivo y satisfactorio para él, teniendo logros personales, manifestando un elevado interés de ejercicio laboral, valorando positivamente su desempeño y el desarrollo de esta área. En cuanto al ámbito educativo, el imputado en la actualidad se encuentra cursando el 4º año, lo que contempla tercero,
el segundo ciclo de educación media, lo que contempla tercer y cuarto año medio en el Liceo de Adultos Particular Fermín Babiesita, lo que implica su continuidad escolar y necesidad educativa. Finalmente confirma legible y con su RUT y su antecedente, dice la prisión profesional, de acuerdo a la investigación realizada y considerando los datos entregados, es posible constatar lo siguiente, que con respecto a la relación familiar, se pueden considerar que su familia de origen y extensa se presenta con un apoyo permanente para el desarrollo y sustento del imputado. Es tanto a nivel educacional como vivencial quienes se configuran como una red de apoyo estable para él, además de agente de contención y satisfactoria de necesidades personales. A su estilo de vida, estas características son propias de un estilo de vida funcional con presencia de trabajo lícito, ocasional, amistades prosociales y vínculos familiares estrechos. Por último, cabe recomendar, en conformidad a los antecedentes ante entregados, que en función de lo expresado, solicito al tribunal, en la medida de lo posible, dar lugar a la libertad vigilada intensiva solicitada en su momento por su defensa. Es todo cuanto puedo informar. Con ello están los antecedentes que son anexos al certificado médico de Alejandro, en cuanto él tiene un trastorno auditivo con crisis de pánico, firmado por René Panoso Villarroel, el cual también da a conocer su enfermedad base, que dice portador de asma bronquial crónica. El médico René Panoso Villarroel, el RUS 5.823.488-5, que lo voy a hacer llegar. Datos de calificaciones del año 2007, certificado anual de estudio. Disculpe, ¿dijo 2007 o 2017? 2017, disculpe. Ah, ya. Dijo 7, pero debe ser 2017, ¿no? Sí, el 2016, el 2018, el 2019, el certificado alumno regular el 2019, antes de que cayera detenido. El certificado anual de estudio del año 2018, entregado por el Ministerio de Educación en cuanto a su calificación de promedio general 6.1. Y eso es para argumentar que se aplique la pena alternativa, no es un beneficio actualmente, la pena alternativa de la libertad. Pena sustitutiva. De libertad vigilada intensiva. Eso, señoría. Muy bien. ¿Algo más que quiera agregar alguno de los intervinientes? La Fiscalía, su señoría, si se me permite, claro, y porque la primera alegación en esta audiencia se refirió fundamentalmente al quantum de la pena, más no la forma de cumplimiento, esperando... No, efectivamente no señaló nada. No, claro, porque en general me gusta escuchar a los señores defensores que pueden decir al respecto para poder controvertir o no según sea el caso. Lo cierto es, su señoría, que nos ha entregado la defensa, en resumen, informes sociales, no en plural, perdón, en singular, informe social, certificado médico y certificado de estudio. La pregunta es si con estos antecedentes que han sido aportados por la defensa se logra satisfacer el estándar que nos impone el artículo 15 bis en relación con el numeral 2 del artículo 15 de la ley 18.216 de penas sustitutivas. Y lo cierto es, su señoría, que pareciera ser que esto es más estricto, ¿ya? La regla señala que los antecedentes sociales y características de personalidad del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible, y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes permitieran concluir que la pena sustitutiva, digamos, es acorde. La pregunta es si se satisfacen en forma íntegra los presupuestos que nos señala el numeral 2 del artículo 15, y pareciera ser, a juicio de la Fiscalía, es que no es posible extraerlo o concluirlo en tal sentido. Su señoría, no sabemos cuáles son las características de personalidad del condenado, no sabemos cuáles son las modalidades y móviles determinantes en la comisión de este hecho.
Y claro, y está bien si es que el imputado ha hecho uso del derecho a guardar silencio. Cuando se ejerce un derecho no se pide disculpas, su señoría. Y yo en eso, exacto, no, podemos concordar en eso. Los derechos se ejercen, ¿no es cierto? Y no hay que pedir disculpas cuando se ejerce. Estoy de acuerdo con vuestra señoría, juez presidente, al menos en ese punto. Pero, claro, si es que no sabemos cuáles son las móviles y las modalidades del delito, así como tampoco las características de personalidad del imputado, nosotros no estamos en condiciones, con los antecedentes que nos ha aportado la defensa, de poder siquiera abrirnos a la posibilidad, si bien es un tema que le corresponde al tribunal, digamos, ¿ah? Pero aún así, nosotros consideramos que no se cumple el estándar fijado por la norma, y yo creo que con las normas, digamos, hay que ser estricto siempre y en todo sentido. Si es así, su señoría, necesariamente la Fiscalía tiene que oponerse si con estos antecedentes se pretende por la defensa que sean suficientes para efectos de la concesión de esta pena sustitutiva. Sin perjuicio de lo que dispone el mismo artículo 15, numeral 2, pero ese es un tema ya de resorte del tribunal. En cuanto a si se requiere o no otros elementos, el tribunal verá, digamos, si se requieren solicitarlos. Pero al menos hoy la Fiscalía necesariamente tiene que ponerse. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? La Fiscalía al menos. La defensa, pero es otro capítulo. Pero espérese, déjeme ver si los demás querellantes quieren agregar algo. Eso, ¿Ministerio del Interior? Por parte del Ministerio del Interior, esto ha sido la concesión de una pena sustitutiva, su señoría, ha sido también debatido en ocasiones por esta parte, y me ha tocado presenciar la Corte de Apelaciones, y así cito el rol de ingreso 5326 del año 2018, en que precisamente en virtud de estos antecedentes la Corte ha denegado, por no existir antecedentes que den cuenta de lo que ha invocado este querellante, la concesión de este beneficio, o mejor dicho, de esta pena sustitutiva hoy día. Eso. ¿La querellante Pedro Valdivia? Muy breve, señoría. Creo que los antecedentes que ha incorporado la defensa resultan absolutamente insuficientes para dar por acreditado todos los requisitos que establece el legislador en la ley 18.216 para la concesión de la libertad vigilada intensiva que solicita su defensa. Creo, señoría, que como ha dicho el Ministerio Público, no conocemos los antecedentes personales del imputado que permitan entender que realmente él, una vez que recibir este supuesto beneficio, realmente él va a resocializarse de la manera que pretende el legislador en esta ley 18.216. Al contrario, el silencio del imputado durante todo el juicio nos confirma, y a mí me permite aseverar, que él puede sentirse incluso orgulloso de lo que hizo, porque no hay ninguna muestra de arrepentimiento. Y creo, magistrado, y con esto termino, que estas personas son las que precisamente dañan la convivencia social y ponen en riesgo nuestra democracia, porque confunden la manifestación de una idea con la destrucción, con la violencia. Son las personas que no distinguen o que le da lo mismo en cuanto a que el fin justifica los medios. Yo quiero cambiar el mundo y quemo, y para eso porto combustible y quemo. Y como este joven nada ha dicho en este juicio al respecto, creo que este joven, señoría, hoy día, que guardó silencio y que su conducta debió ser demostrada y que el tribunal ya la ha dado por establecida, creo, señoría, que estamos ante una persona que hoy día a mí me permite tener efectivamente la legítima duda que si este joven sale en libertad con el periodo de cambio social que estamos viviendo y por su edad, perfectamente puede repetir la conducta que nos ha tenido hoy día en este juicio, porque nada ha dicho del contrario, y los antecedentes que ha planteado su defensa al contrario, le permiten plantear que era una persona que recibió instrucción, que recibió cariño familiar, que fue a un colegio, que terminó la educación formal y que sin embargo toma el fuego para manifestar sus ideas en relación a lo que ocurre en nuestro país. Y eso, yo diría, creo que es peligroso. Creo que eso justifica, señoría, que esta pena sea cumplida de manera efectiva, en razón de que no hay los antecedentes subjetivos que permitan entender que el beneficio puede realmente resocializar y que este joven realmente pueda entender que van a manifestar sus ideas de recurrir, señoría, a medios que sean civilizados. Por lo tanto, señoría, solicito que la pena sea decretada su cumplimiento de manera efectiva. Gracias. ¿La defensa?
La defensa, perdón. Ahora sí. ¿Va a hacer uso de la palabra? Señoría, ya. esta defensa entiende que los discursos políticos levantados por el representante del gobierno de Chile se comprende. Se comprende, digamos. Lo que ha hecho el abogado de la universidad también, pero lo que hace la fiscalía, la verdad, que no sé si no nos sorprende, pero yo diría que lo peligroso que está ocurriendo en Chile hoy día es que el sistema penal se activa de manera distinta, tal cual lo dijimos en la clausura, hacia el pueblo pobre y la disidencia de una determinada forma, y hacia los ricos y los poderosos de otra forma. Ahora bien, cuando se aplica así, de manera tan discriminatoria, y no se respetan los derechos esenciales garantizados en la Constitución y en diversos instrumentos internacionales, no solamente el ser juzgado por un tribunal imparcial, sino que las decisiones se toman de conformidad a derecho. Aquí, claro, por supuesto que la Fiscalía y los acusadores particulares, entre particular y fiscal igual, en esta extraña, ¿verdad?, forma de litigar que hay en Chile, ¿verdad?, con el Ministerio del Interior ahí, se ha dictado una resolución eminentemente transitoria, del todo equivocada, por supuesto que nosotros creemos. Me imagino, señoría, que todos los intervinientes desde luego sabrán que nos vamos a alzar en contra de ella y que esperamos en que el poco Estado... Señor Román, le sugiero... Perdón, no, lo voy a interrumpir. Le sugiero que se haga cargo de las alegaciones que corresponden al artículo 343, es decir, la determinación de la pena y la forma de cumplimiento. Señoría, si me permite terminar la argumentación... Estar anunciando recursos no es propio de esta audiencia. Usted lo que tiene que hacerse cargo es de que, por favor, escúcheme. Usted tiene que hacerse cargo de que tanto el Ministerio Público como los querellantes se opusieron a la pena sustitutiva que su defensa solicitó. Usted tiene que hacerse cargo de por qué la estima procedente. Claro. Señoría, si me permite ejercer el derecho de defensa dando las alegaciones que este interviniente cree pertinente en un juicio... que le estoy diciendo yo que no son pertinentes, porque usted tiene que... Estamos en la audiencia del artículo 343. Bueno, señoría, ¿habrá una razón más entonces para alzarse en contra de la equivocada decisión que ustedes han comunicado, donde se cercena el derecho de defensa porque no se permite argumentar? Hay razones políticas en este juzgamiento y las expresiones han sido exteriorizadas por parte de los intervinientes. Ellos están pidiendo un cumplimiento efectivo sobre la base de haber exteriorizado dentro de lo más íntimo que llevan dentro, que es su concepción del derecho, el derecho penal de autor. Nosotros creemos que eso es contrario a un Estado democrático de derecho. Y aquí se han dictado resoluciones por parte de los tribunales de justicia en los últimos días, lo que efectivamente, ya agarrando el argumento de la querellante Universidad Pedro Valdivia, eso sí que pone en peligro la ya alicaída democracia y el Estado democrático de derecho en nuestro país, a propósito del funcionamiento de las instituciones. Señoría, si queremos seguir tapando el sol con un dedo, ustedes tienen toda la posibilidad de seguir haciéndolo, y esa es la visión de esta defensa. Ahora bien, en el plano estrictamente formativo, o sea, perdón, normativo, porque el Tribunal de Vuestra Señoría y la Fiscalía ha querido llevar a este defensor en particular al plano de las leyes. Su señoría, los antiguos estudiaban leyes. Hoy día el derecho ha sido entendido por la gran mayoría de los intérpretes y de los intervinientes algo un poco más complejo que las normas, algo un poco más completo que las normas. ¿Y por qué lo digo esto, señoría? Porque se ha invitado a esta defensa a que más o menos hagamos un ejercicio matemático con el Código Procesal Penal y se acabó la historia. Y el derecho es un poco más que lo que imponen aquellos cuerpos normativos. El artículo 15 y el 15 bis de la ley 18.216 establece parámetros generales, estándares generales. No los juzgamientos de carácter político como estos deberán ser castigados además con la no concesión de dicha forma sustitutiva de condena. El discurso político levantado por los querellantes, y del cual también se hace parte el Ministerio Público, da cuenta, señoría, que en Chile actualmente, en el mes de septiembre del año 2020, se están produciendo juzgamientos que se escapan de lo que nuestro ordenamiento jurídico establece. Y eso efectivamente existe un peligro al Estado democrático de derecho. En ningún caso la circunstancia que nuestros representados, aun cuando hay una decisión transitoria, equivocada, y no es que estemos anunciando, porque sabemos que los recursos, como todos discursamos, no se anuncia, se interponen, eso lo escuché hace como 20 años, más o menos lo tengo claro, señoría, lo vamos a hacer. No es que lo estemos anunciando, lo vamos a hacer porque es una decisión equivocada. Nosotros creemos que aún así, ya el Ministerio Público dio el quantum, que son los 5 años. Cualquier persona en Chile
si no está siendo juzgado con razones políticas, pudiera acceder de sobra al cumplimiento alternativo porque hay antecedentes de sobra. La intimidad exteriorizada por los acusadores en que este chico sería peligroso carece de razón y fundamento en esa propia palabra. No hay ningún antecedente más que el prejuicio en primer lugar, del representante del Ministerio del Interior esperado, luego del ex fiscal, hoy día acusador de la Universidad Pedro Valdivia, y del asistente fiscal que está operando en este juicio, que también ha cumplido un rol en el proceso de criminalización de la disidencia, particularmente de los hechos ocurridos desde el 18 de octubre, día que se inicia la revuelta en Chile, hasta estos días. Señoría, no hay razones jurídicas, no hay razones de derecho para negar la posibilidad de un cumplimiento alternativo sobre la base de lo que dispone la ley 18.216. Todo el discurso político levantado por los acusadores corresponde a otra sede, mas no a esta, en sede jurisdiccional. Y aún cuando creemos que se ha tomado una decisión equivocada por vuestra señoría, en lo pertinente, lo que dice relación en forma de cumplimiento, el llamamiento que hacemos a este tribunal es que a la hora de exponer las razones el día 22 de septiembre, tanto del contenido pormenorizado del fallo, en cuanto al cumplimiento, se atengan a la determinación dentro del marco de lo que la ley establece y se abstraigan absolutamente de cualquier presión política en la forma de que ustedes van a determinar el cumplimiento. Su señoría, y lo hago respetuosamente, pero lo hago también fervorosamente ese llamado. Abstráiganse de cualquier presión política a la hora de tomar la decisión en lo que dice relación con la forma de cumplimiento de esta condena equivocada, pero que hasta transitoria, pero que hasta aquí está vigente. Eso es lo que tiene que aportar esta defensa en este plano, sin perjuicio que queremos hacer una petición distinta luego que se acabe este capítulo, digamos. Blanca, te quiero pedir que vayamos Iba a decir lo mismo. Ya. Iba a decir lo mismo. Vamos entonces Vamos a ir a una sala pequeña y volveremos a continuar con la audiencia.